Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar la definición del concepto de estética, sus orígenes, sus principios. Por eso estoy realizando este video para aclarar un poco los contenidos que trabajamos en la sesión, que no quedaron de todo claro. Entonces, me sirvo de esta presentación para explicar la estética en sus principios y definición bajo el texto de este Panchito, Francisco García Olvera. Lleva como título La estética como disciplina del conocimiento. Es un texto publicado por la FES, en Acatlán. Muy bien, lo que presenta este texto, ¿no? Primero, es una noción cotidiana a partir de los preceptos cotidianos en los cuales empleamos el concepto, el uso de la palabra, en sentido habitual, en sentido cotidiano. Cotidiano es esto que pasa día con día, es un conocimiento de tipo tradicional, es un conocimiento que vamos adquiriendo día con día y utilizamos esta palabra para referirnos a distintas cosas en distintos ámbitos. Eh, se utiliza, o la utilización de este término, o de estos términos, que en general hay varios términos que utilizamos en un sentido cotidiano, es un conocimiento que se va haciendo de manera tradicional, es decir, alguien en algún momento dio a bien a pensarlo, a estudiarlo, a entenderlo, a definirlo, pero con el paso del tiempo ha venido derivándose, ha venido cambiando, ha venido modificándose y hace referencia a ciertas cosas en nuestro sentido cotidiano, ¿no? Hay distintos conceptos como no sé, un gran tema como es el existencialismo, actualmente lo utilizamos en pláticas habituales, ¿no? Entonces, pero hay un trasfondo detrás de todo este concepto, de ese manejo conceptual. ¿Por qué lo usamos? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que utilizamos? ¿No? En sentido habitual, el término estética siempre se utiliza en relación con algo bello, es decir, cuando se trata de decir que algo está bien hecho, que algo está bonito, es decir, el sentido estético lo tratamos de relacionar casi siempre con cuestiones, ¿no?, que se relacionan con la belleza o hacia la belleza, para definir digamos, los supuestos de la belleza de algo, ¿no? La estética de ese auto, la estética de ese edificio, para referirnos a la belleza, pero se relaciona más en un sentido estilístico. Entonces, nuestra noción cotidiana, cuando decimos que algo es estético, estéticamente agradable, digamos, es la forma habitual que utilizamos el concepto, lo decimos en un sentido de que tiene una belleza o que manifiesta en cierta medida belleza. Esta noción cotidiana que tenemos nace de ciertos supuestos, obviamente, los conceptos no surgen de la nada, eh, y cuando se habla de supuestos, están hablando de las bases que sustentan esta noción cotidiana que tenemos sobre la belleza, ¿no? Es un concepto de origen filosófico, que si bien el concepto es relativamente nuevo, ¿no?, en cuestiones temporales de la humanidad, que surge en el siglo XVIII, como ciencia ya filosófica, no es que desde ahí haya nacido, ¿no? El desarrollo del contenido estético ha acompañado al hombre desde sus orígenes, es decir, es algo que ha estado a través del tiempo con el hombre en cuanto a su relación hacia las cosas, una relación que guardamos hacia el mundo exterior, hacia la realidad. El origen de la palabra, el origen del concepto, el origen de la ciencia, parte del concepto aestético, es un concepto griego, ¿sí?, que significa tal cual sensibilidad. La sensibilidad es esta facultad que tenemos nosotros para relacionarnos con los objetos. Es decir, es la forma material del cuerpo con la cual nosotros tenemos el contacto hacia las cosas. Es una relación de índole directa que viaja a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos, como el nombre lo dice, son señalizaciones que nos hacen captar a las cosas de distintas maneras, ¿no? 5 en específico, ¿no? Pueden ser auditiva, visual, como las más importantes. Tenemos también la olfativa, el gusto y obviamente el tacto. Estas son los sentidos por los cuales nos mandan señales materiales de los objetos. De ahí el nombre de sensibilidad. Y cuando se da la relación de la captación de todo el objeto, es a lo que llamamos percepción. La percepción es esta forma por la cual yo capturo al objeto completamente. Por lo tanto, muchos de los supuestos del contenido estético relacionan con estas cuestiones de los sentidos, la sensibilidad, cómo podemos capturar a través de los sentidos las cosas
y cómo es finalmente cómo las captamos en nuestro interior. No es que las metamos completamente, materialmente en nuestro interior, sino que generamos representaciones de estos contactos en nuestro interior. A estas capturas de los objetos, a estas representaciones de los objetos, se les llama percepciones, ¿no? Hay que distinguir en principio un poco también de la inteligencia, ¿no? Que es más una cuestión teórica, inmaterial, con las cuestiones de la percepción que sí relacionan directamente hacia las cosas materiales. En todas estas definiciones de los principios o supuestos de la estética, corre a partir de la belleza en la relación de las cosas, ¿no? Las cosas, en su sentido perceptivo, las captaremos a través de la belleza, ¿no? La belleza la podemos empezar a entender como el desocultamiento o la aparición completa del objeto o de la cosa como tal. Es decir, ya cuando nosotros somos capaces de ver la cosa como tal, la percibimos, ¿no? Y podemos hablar de que está la belleza, ¿no? Esta belleza no solamente es una representación de las cosas hacia nosotros, sino que también el hombre, a lo largo de su historia, ha tratado de buscar, ¿no? Aspira a alcanzar este sentido de la belleza. Es decir, es algo que acompaña al hombre no solamente en aspectos perceptivos, sino que también se coloca en un aspecto aspiracional hacia la belleza, ¿no? Entonces, esto nos lleva a estas cuestiones de pasar de los supuestos, ¿no? Los supuestos son 10, los voy a nombrar para que quede registro. Dice que si la noción de lo bello, pulcro en latino, kalos griego, ¿no? Es decir, esta cuestión de la relación de la belleza con el pulcro, lo limpio, lo inmaculado, lo que no tiene manchas, lo que se puede ver tal cual es. Dice, frente a lo bello se producen en el hombre que entra en relación con él un estado específico, distinto de cualquier estado. Significa es que cuando uno se encuentra en relación con la belleza, entra en un estado contemplativo, un estado que se distingue de otro tipo de relaciones con las cosas, como conocimiento científico en específico. Aquí es un estado más contemplativo de pasividad, de unión. Dice, lo bello se capta por medio de los sentidos, es sensible, es muy claro ese. 4, lo bello se capta de manera inmediata en una intuición, es una cuestión de la percepción, lo bello no requiere el análisis lógico, se debe de captar tal cual como se percibe. 5, en la captación de lo bello se da en quien lo capta el gusto es una de las formas en las cuales nosotros vamos desarrollando una mayor capacidad de percepción hacia el exterior. Lo bello se encuentra en la naturaleza y también en algunas obras de los hombres, es decir, lo bello no es exclusivo de la naturaleza, sino también puede ser a partir de la creación del hombre, como Acevedo decía, el hombre aspira a la belleza. 7. Cuando el hombre produce cosas bellas, a veces su belleza es nueva e inédita. Este término de la belleza nueva o inédita es que la belleza se va cambiando, como no es un concepto de índole racional en tanto de conocimiento, sino más bien es perceptible. No podemos definir completamente qué es la belleza, ¿no? Como generar un estándar universal, completo, terminado, ¿no? De lo que es la belleza y que todo deba de caber en él, sino que la belleza va apareciéndose en distintas manifestaciones, vamos percibiendo de la belleza en distintos momentos y hay novedades en cuanto a la percepción de la belleza. 8, el hombre siempre se preocupa por las cosas bellas y por producir cosas bellas, ¿no? El hombre también va a intentar representar la belleza de manera material. 9, lo bello siempre asombra, impresiona, fascina. Es decir, lo bello es algo que al hombre lo excita, lo atrae, ¿no? Trata de buscarlo. Dice, y el hombre, 10, el hombre apetece lo bello, las cosas bellas siempre han sido objeto de codicia. Muy bien, es poco lo que dice Francisco en este texto, ¿no? Entonces, es así como pasamos estos supuestos, ¿no? En los cuales, como se pueden dar cuenta, para llegar a los supuestos, es esta relación intrínseca ante la belleza como una capacidad sensible, ¿no? Es decir, como lo bello asombra, lo estamos buscando, ¿sí? Y en esta búsqueda de la belleza, nosotros vamos manifestando la belleza en otras partes, innovando en cuanto a la belleza, ya que la belleza no se encuentra solamente en la naturaleza, sino también en las artes, y es ahí cuando creamos la belleza, generándolo a través de nuestro gusto, captándolo por medio de intuición. Las intuiciones se captan a través de la sensibilidad, que es un estado diferente a cualquier otro estado, y
tratamos de aspirar que sea puro en su sentido de belleza. ¿Sí? Posteriormente hablamos de los orígenes ya como una ciencia del conocimiento, cómo se fue originando esta relación, ¿no? El hombre, en su relación con el entorno, siempre va a tratar de modificarlo, siempre estamos en constante cambio, entonces podemos remitir a la estética como principio desde el origen mismo del hombre, ¿no? Es decir, el hombre, al relacionarse con su entorno, al estar en la realidad, siempre va a intentar transformar esta realidad, ¿no? Y se da a través de nuestras obras, ¿no? Entonces, esta transformación de la realidad la vamos haciendo a través de dejar huellas, tratamos de dejar huellas en nuestras obras, algo que trascienda, y trascender no solamente es temporal, sino mi propia persona, es decir, que se desprenda de mí algo, ¿sí? Y estas manifestaciones han estado acompañando al hombre a lo largo de toda su historia. Estas obras que vamos creando tratan de satisfacer ciertas necesidades. Una necesidad es una carencia, algo que nos hace falta. Entonces, eso que nos hace falta, tratamos de crearlo, ¿no? Producirlo para intentar satisfacer esas necesidades. Habrá necesidades que se satisfagan de manera inmediata, otras no. Otras necesidades, al ser satisfechas, generan otras y mayores necesidades. Es decir, el proceso histórico humano, a través de la satisfacción de sus necesidades, va creando gradualmente, ¿no? Exponencialmente, nuevas necesidades. Es decir, yo a partir de una necesidad, de satisfacer esa necesidad, puedo que genere otra necesidad. Y a su vez, otra necesidad. Y así empiezo a generar nuevas necesidades. Eso me lleva a que el proceso, ¿no? En términos marxistas, del desarrollo humano se da a través de un proceso material, es decir, a través de la producción y necesidad, esta dialéctica de la producción y necesidad para ir satisfaciendo nuevas órdenes, nuevas necesidades, y así siempre estoy produciendo, siempre estoy creando, ¿sí? Puedo generar y crear de dos maneras, ¿sí? Como medios para sí o fines en sí. Los medios para sí tienen este grado de utilidad, es decir, se pueden considerar como herramientas que tienen un fin, es decir, lo quiero utilizar para algo, un fin específico. Ahí es cuando entra el término de la utilidad, ya que este objeto que he creado para satisfacer una necesidad utilitaria se agota en esa necesidad utilitaria, no lo puedo utilizar de otra manera. ¿Sí? Es decir, está hecho exclusivamente para eso, por eso es un medio para. Pero hay otras cosas que son fines en sí mismos, es decir, que no tienen una utilidad. Es ahí donde podemos empezar a interesarnos, ¿no? En qué necesidad hay de agregarle este grado de inutilidad. Hay distintos ejemplos. No sé, una primera herramienta puede ser un cuchillo, un hacha. El hacha en su utilidad es un instrumento, un cuchillo, ¿no? Para poner un ejemplo, claro. Es un instrumento que se utiliza para cortar exclusivamente. Lo vamos a utilizar para cortar. Entonces, lo que buscamos es que sea un elemento filoso, ¿sí? Por lo regular duro, ¿no? Una piedra, un metal, ¿sí? Que nos permita generar cortes limpios y poder partir y dividir ciertos objetos, por ejemplo, la comida o cualquier otro tipo de objetos. Pero dentro de ese objeto, muchas veces nosotros le vamos a agregar otros elementos, ¿sí? Elementos que se vuelven inútiles, como el decorado, es decir, si bien el mango que yo le agrego a este cuchillo me ayuda a tener mayor comodidad para el corte, no necesariamente me ayuda a cortar, ¿sí? Es decir, ya estamos agregándole elementos mayoritarios. Además, ese mango yo lo pongo de un color en específico, un color que llame mi atención, ¿sí? Que brille, no sé, le coloco un color rojo. El utilizar el color rojo no tiene ninguna utilidad. Más adelante le podré poner un tallado, una figura encima. Eso ya empieza a adquirir ningún grado de utilidad para el fin del objeto mismo, que es el cuchillo. Entonces ahí empiezo a agregar ese elemento que no me ayuda o que no es útil en el sentido del fin práctico para el cual fue hecho el objeto. Entonces aparece la pregunta indispensable. ¿Qué necesidad tenemos de crear estas cuestiones inútiles? ¿Sí? A su vez, a partir de agregar esos elementos, empiezo a generar también cosas que son inútiles. ¿Sí? Es decir, que no te cumplen una utilidad. Puedo generar, no sé, una pintura, un dibujo, una representación de algo
que si bien podría tener una utilidad de mostrar gráficamente una enseñanza sobre algo, en el caso de algunas pinturas rupestres, existen elementos que son totalmente inútiles o representaciones que no se les puede denotar un grado de utilidad. O sea, ¿para qué representas eso? Eso no me ayuda a nada. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿por qué generar estas cosas inútiles? Y, más importante, ¿por qué estas cosas inútiles despiertan en nosotros mayor interés? Nos interesan mucho más a veces que las cosas propiamente útiles. ¿Sí? Despiertan un interés hacia ellas que a veces somos incapaces de explicarlo. Porque hay algo dentro de ellas que nos asombra. Entonces, ¿qué es eso que nos asombra? ¿Qué es eso que nos interesa? ¿Qué es eso que nos atrae a crear más y a apreciar más y más este tipo de obras? ¿Qué es eso que nos seduce? ¿Qué es eso que vale? ¿Por qué le damos un valor? ¿Por qué lo apreciamos? ¿Por qué decimos esto vale más que esto? ¿Por qué un cuchillo con ese decorado podría para nosotros ser más valioso que una herramienta similar, pero que no tenga ese decorado? ¿Sí? ¿Qué es eso que nos deleita, nos satisface o, en términos generales, nos gusta? ¿Por qué nos gustan las cosas? Y de ahí aparece también por qué nos gustan, por qué nos atraen, por qué nos deleitan, por qué nos asombran, por qué nos interesan. Esto es o nos lleva a la cuestión de cuál es esta relación que tiene el hombre con la obra de arte, que son estas cosas inútiles. En las manifestaciones del hombre aparecen dos tipos de obras del hombre, ¿sí? Estas obras del hombre son cuestiones totalmente artificiales. De ahí después derivará este concepto de arte, ¿no? El término artificial es que es creado exclusivamente por el hombre, es decir, en contraposición directa, que no es natural, es decir, que no ha nacido por sí mismo, sino que ha sido creado por nosotros, por los hombres. Esa es la definición de artificial en comparación de lo natural. Entonces, estos objetos artificiales o estos artificios, ¿sí? Se manifiesta el ser del hombre, nuestra esencia. Ahí quedamos nosotros plasmados. Es como simplemente ver incluso un rayón en un baño público en el cual Pedrito intentó manifestar su nombre, que estuvo ahí. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía? No lo sabemos, pero esa misma necesidad también parte de su propia esencia, manifiesta su esencia, manifestamos. En términos más posmodernos, es esta cuestión de que también en nuestros quehaceres estamos manifestando nuestro ser, es decir, en nuestro hacer manifestamos nuestro ser. Una cuestión también de índole un poco existencialista si lo vemos desde ese sentido. Unos objetos, unos artificios que creamos son para manifestar nuestro dominio sobre la naturaleza. Es decir, a través de estos elementos que son los útiles, nosotros generamos un dominio de la naturaleza, hacemos una utilidad de la naturaleza. Queremos sacar algo para nuestro beneficio del orden natural. ¿Sí? Les damos un fin ulterior, una utilidad. ¿Sí? Esto tiene que ver con también el desarrollo científico-tecnológico. Las herramientas nos ayudan a generar ese fin ulterior, ese fin de uso, ¿sí? Lo mismo que la ciencia a lo largo de la historia ha sido manifestándose. ¿Sí? Estos son los conceptos útiles o las obras útiles. Por en cambio, otras que son también la mera manifestación del hombre, aquí no va con ninguna utilidad, sino simplemente me manifiesto en mi esencia. Trato de manifestar lo que soy, lo que pienso, lo que siento, lo que me afecta. Es decir, en estas manifestaciones del hombre, simplemente lo que quiero es hacer es una manifestación. Hay una determinación de Fleming, ¿no? Donde dice que el arte es un medio de liberación. A veces se confunde, ¿no? Por la correspondencia del equívoco del término liberación, ¿no? De libertad. Pero más bien lo que quiere decir Fleming es que a través del arte yo trato de exponer algo, ¿no? Que soy incapaz de pronunciar lingüísticamente, científicamente, sino es algo que siento, padezco, ¿sí? Y trato de expresarlo, pero el medio que tengo para hacerlo, expresar estas afectaciones, estas patologías que vienen del exterior, lo voy a encontrar a través del arte. Es algo interno, algo de mí, que no tiene utilidad. Por eso a veces se queda de manera secundaria. Dentro de estas creaciones también hay cosas que además de la utilidad se le agregan algo más. Algo más, esta forma, es como una negatividad, ¿no? Que no se agote el objeto en su utilidad. Es decir, muestro la negatividad del objeto, ¿no? Al decir, no solamente sirve para eso. Actualmente ya es más
difícil entenderlo por las producciones actuales que se agotan a la primera, ¿no? Son desechables. Hay objetos, ¿no?, más antiguos que tenían mayor durabilidad, es decir, y agregarle eso le generaba esa limitante de que no se agotara, ¿no? Es decir, no es mismo agarrar un tenedor de plástico, ¿no?, simple, desechable, que agarrar uno de metal, desde el material más duradero, y que va a contar con un decorado. Me va a costar más trabajo tirar ese tenedor, ¿no? Entonces, esa es la negatividad de la limitante del objeto. Pero además genera una apertura en poder yo manifestar a través de ese decorado mi ser, ¿sí? Y eso nos lleva a esta relación ontológica. Recordemos que ontos tiene que ver con el ser, ¿no? El estudio del ser o el principio de todo regulador ante mí y yo parte de ese todo en mí. En esta relación ontológica con la obra de arte, ¿sí? Y buscamos dar respuesta a ella. Al intentar dar respuesta a la obra de arte, estoy intentando también dar respuesta a mí mismo, ¿sí? ¿Qué es eso que trae? ¿Qué es eso que trato de mostrar en la obra de arte? Me ayuda a entenderme, o ayudará a entenderme mi ser, lo que somos, lo que soy, ¿sí? Hablar de la belleza me ayudará a hablar de lo que busco, lo que aspiro, lo que me afecta. Entonces, es una cuestión también de índole ontológica, por eso muchas veces a la estética se le vincula directamente con la ontología. Eso nos lleva al desarrollo histórico de la estética, que más que un desarrollo histórico, ¿no?, de hacer una historia de la estética, es ver el vínculo histórico que guarda la estética con el hombre, ¿sí? Entonces, esta relación histórica que guarda la estética con el hombre se da desde el principio mismo de la humanidad, ¿no? Es decir, desde ahí originamos estos conocimientos, estos principios. Esto se va a dar a través del devenir en esta constante relación, es decir, en las distintas manifestaciones, búsquedas y principios de la búsqueda de lo bello, se va dando en este devenir del hombre, y este devenir del hombre también en un nivel social. Recordemos que la historia es un estudio de índole social, entonces en el desarrollo propio de las sociedades, desarrollo propiamente histórico, es cómo se va dando esta relación con lo estético, ¿sí? En este nivel social se van generando estos valores de determinación de las relaciones con la obra de arte, por lo tanto esto incluye valores culturales, es decir, recordemos que la cultura, en términos muy concretos, ¿no?, en esta definición muy llana, ¿no?, que puede ampliarnos más el horizonte, pero que nos ayuda a definirla sintéticamente, es que la cultura son estos modos de expresión, ¿sí?, que generarán una identidad, según la definición de Cassirer. Entonces, estos medios de expresión, ¿no?, materializaciones expresivas, ayudan a que nosotros nos identifiquemos en un primer momento, ¿no?, que pueden ser el arte, la religión, el lenguaje o la ciencia. Pues estas formas culturales de expresión para que nosotros generemos una identidad, obviamente no es que vengan del exterior, sino son igual expresiones de nosotros mismos en las cuales nos sentiremos identificados con los demás. Entonces, toda obra de arte lleva o contiene un trasfondo cultural. Entonces, cuando nosotros vemos, analizamos estas expresiones artísticas, estamos analizando o infiriendo directamente el nivel cultural de las sociedades, ¿sí? En otros términos, toda cultura busca una manifestación de la belleza, de tratar de manifestar lo que es esa sociedad. Y esto lo hace a través del arte. Entonces, a través del arte genera parámetros valorativos para determinar la belleza o los distintos grados de belleza. En ese sentido, nosotros al apreciar arte, estamos asociándolo directamente a un nivel cultural, ¿sí?, en el cual se pueda entender la belleza desde esos ámbitos. Entonces, se entiende que toda manifestación artística va a responder a un nivel social por el índole cultural, ¿sí? Y estos van cambiando, ¿no? No radicalmente, no es que dejen uno y cambien al otro, ¿no? Sino que yo utilizaría el término que se van transformando, ¿sí?, conforme va transformándose las sociedades, y que cambian dependiendo la sociedad, ya que cada sociedad va a encontrar ciertos valores de identidad distintos, que es muy válido, aunque en tiempos actuales no se considere así. Pero las culturas, sin estar inmersas dentro de esta llamada cultura global, van a encontrar distintos grados de identidad que los ayudan a distinguirse de otras regiones, otras sociedades, y a su vez los ayudan a sentirse identificados con su propia sociedad. Entonces, dentro de cada cultura van a haber estas manifestaciones que van siendo transformadas a través de sus procesos históricos. ¿Sí? A través del paso del tiempo
van a ir cambiando ciertos valores, ciertos elementos, ciertas costumbres, ¿sí? Y a partir de estos cambios de valores, costumbres, en fin, del cambio social, hay cambios digamos, en los parámetros en cuanto a la belleza, lo cual va generando los cambios en los estándares artísticos y así se va dando el devenir del temporal histórico en relación con la cultura, ¿sí? El arte, por lo tanto, es una expresión de nuestra realidad, ¿sí? Y esta realidad se va modificando. Recuerden que la realidad es con lo que nos relacionamos. Entonces, como las cosas con las que nos relacionamos van cambiando, se van transformando día con día, momento a momento, ¿no? O sea, el devenir actualmente es abrupto en tiempos actuales, ¿no? La tecnología hace que nos relacionamos con cosas distintas cada momento. Ejemplo, ahorita con las clases virtuales, estos medios tecnológicos hacen o han generado un cambio en mi realidad, ¿no? Con lo que me relacionaba. Ya no me relaciono de la misma manera con los videos que lo hacía antes, con ustedes que lo hacía antes. Entonces, esos cambios generan cambios en mi realidad. Pues esos cambios en mi realidad o en la realidad en general, ¿sí? Van a generar también cambios en las expresiones y obviamente también derivarán a la postre, ¿no? En un futuro, en cambios en las expresiones artísticas. Entonces, esto se entiende como este devenir histórico, ¿no? Entonces, estos cambios también pueden generar o detonar estas expresiones de ciertos momentos de la realidad, pero también pueden indicar detonaciones en cuanto a los cambios sociales. Es decir, a veces las obras de arte también funcionan como detonantes de los cambios sociales. Un poco ya lo hemos hablado con Foucault, que decía que la primera manifestación de los cambios se encuentra en el arte, ¿no? Ya que hay algo que que nos afecta, nos limita del exterior y que lo expresamos en el arte. Y esa manifestación no somos capaces de comprenderla, pero indica el proceso de cambio que vendrá a la postre, ¿no? Es decir, a la posteridad vendrá ese cambio también radical de la sociedad. Por eso es imperceptible en el momento. Tal vez veamos obras que en ese momento son imperceptibles en una denotación de cambio social, pero que después se convierten en referentes de las sociedades futuras, ¿no? Es decir, hay manifestaciones tanto de la realidad inmediata, ¿no? Que trata de plasmar la realidad, pero también hay otras manifestaciones que ya nos anuncian cierto cambio. Entonces podemos incluso hablar del arte como un cierto anunciación. Esto hace que vaya cambiando el sentido de lo bello a partir del estudio de las artes. Todas las estructuras culturales, las distinciones sociales y todo el proceso histórico a lo largo del tiempo va haciendo que las determinaciones o el acercamiento hacia lo que es lo bello o que podemos empezar a determinar con lo bello, cada vez se vuelva, si bien hemos avanzado en el tema, pero se vuelve más confuso, más complicado, porque aparecen distintas expresiones artísticas, diferentes expresiones sociales, el proceso histórico social de las distintas sociedades, hacen que el bagaje de la determinación de lo bello sea más amplio, cada vez más amplio. Entonces eso lo vuelve muy complicado, ¿sí? Ya que va a haber distintas expresiones de lo bello a lo largo de la historia, y además de que, como vimos, ¿no? La realidad va cambiando, las expresiones de lo bello van cambiando, obviamente las determinaciones en cuanto a lo bello van cambiando. Entonces, se entiende o se entendería que nunca vamos a poder determinar qué es la belleza, porque para empezar sería determinarlo en cuestiones lógicas y eso está fuera del ámbito de la estética, ¿sí? Pero también hay que entender que la belleza va a ir cambiando, transformándose, ampliándose en su entendimiento, en su comprensión, en su percepción, ¿sí? En estas manifestaciones lo que se busca es intentar dar el valor a la obra, ¿no? ¿Qué tipo de valor tiene la obra? Y el valor que le damos a la obra precisamente es este valor de la belleza. Y es ahí cómo se relaciona junto con la belleza. Eso nos lleva a definir la estética, según el texto de Pancho, de una determinación puntual, ¿no? La estética se va a encargar de la relación, ¿sí?, del hombre con la obra de arte. Esa es la definición puntual que hacemos de esta definición. Haciendo un ejercicio de lectura, en la lectura van las líneas directas, yo hago la línea indirecta, ¿no? Es decir, inversa. Esta relación o este estudio que se encarga de la relación, lo que se estudia en esta relación, ¿sí? No es a la obra, no es al sujeto creador, sino lo que se estudia es este punto medio, la relación directa entre el sujeto y la obra de arte. Por ello se intuye que se trata de una filosofía del arte, porque es un punto
que surge de la relación de otros dos puntos, es decir, es como una especie de trinidad. Entonces, la filosofía del arte, recordemos, ¿no?, que es la filosofía del arte deriva a la religión, ¿no? Entonces, en este punto, la estética se coloca en ese punto medio, tanto en el estudio del sujeto con el objeto, podemos entender cómo es que se relacionan y así entender de dónde surge lo bello y de dónde surge la estética, ¿no? El resultado de esta relación es lo bello, y lo bello es, para darle una definición más allá de la que está establecida, es como ver la cosa tal cual es, ¿no? Fuera del velo, ¿sí? Sin tapujos. Y esta cosa tal cual es no solamente es la obra, sino también el sujeto, ¿sí? No en el nivel ontológico donde todo dependa de algo, sino en esta misma relación, tanto puedo ver a la obra como a mí mismo. Cuando sea capaz de entender esta relación, es cuando podré apreciar la belleza, ¿no? Esto se estudia a través de los distintos juicios que se van haciendo a través de la belleza. Recordemos que un juicio es una determinación. Es decir, ha habido distintos juicios en cuanto a la belleza y a partir de esos juicios es como nosotros nos acercamos a entender las definiciones de la belleza. ¿Cómo se hacen estos juicios? A través de las manifestaciones de esta belleza, ¿no? Ya sea a través del estudio propio de la cultura, o de los valores culturales que hay en las sociedades, y obviamente a través de estas expresiones que se llaman obras de arte. Entonces, la estética también se encarga del estudio de estos valores culturales que encontramos también en las manifestaciones artísticas. A estos objetos o estas manifestaciones que se buscan a través de manifestar la belleza, se estudian a través de sus estructuras y sus jerarquías, es decir, las estructuras es los elementos que componen, ¿no?, esta pieza, esta obra, y también en un grado de jerarquía. Recordemos que jerarquización tiene que ver con un grado de ordenamiento de importancia, ¿no?, de entre mayor o menor. Y esta jerarquización y esta estructuración, nosotros la percibimos, ¿no? Es perceptible, percibimos estas estructuras y estas jerarquías, y esta percepción sensible es de la belleza, ¿no? Y eso es a partir de nuestros sentidos y nuestra sensibilidad. Por eso se entiende que la estética se relaciona directamente con lo bello en la cotidianidad, porque la sensibilidad, en esta última definición, capta la belleza. Entonces, en términos cotidianos, siempre que se habla de la belleza, se habla de esta relación sensible y que la belleza es perceptible a través de los sentidos, ya que captamos a través de los sentidos estas manifestaciones jerárquicas y estructurales de la belleza, que son resultado de una estructura cultural manifestada en obras de arte, ¿sí?, que son resultado de juicios en cuanto a la belleza y que son el resultado de una relación del hombre en general con las obras de arte, que se llama bello, y esto se estudia a través de la filosofía del arte. ¿Queda claro? Pero obviamente en el trasfondo cotidiano no entendemos todos estos supuestos. Entonces, esa sería la definición que nos da Pancho de la definición de estética. Aunando a esto, la estética debemos de entenderla, obviamente, en este sentido de conocimiento, como una disciplina filosófica. Al ser una disciplina filosófica, se relaciona o encuentra interrelación con las otras ramas de la filosofía. Se relaciona de manera directa o indirecta, ¿no? O podemos nosotros generar estas relaciones o inferir estas relaciones, ¿no? Con la ontología, como ya hemos dicho, se relaciona en cuanto a las cuestiones de las manifestaciones del ser. Al entender las manifestaciones de la belleza, podré acercarme a un entendimiento sobre el principio de todas las cosas, el arché o la verdad, ¿no?, que es parte de su estudio. El acercamiento o la búsqueda de la verdad, en el caso de la estética, se empata con el estudio de la belleza. Y esa verdad y esa belleza es entender quiénes somos, qué somos en general, ¿no? Esa es la relación que podemos acercar de manera muy llana hacia el contenido ontológico, ¿no? Por eso, muchas líneas estéticas actuales hablan, ¿no?, de los colonialismos en cuanto a la belleza, las imposiciones de los parámetros de la belleza, todas ellas válidas porque están haciendo una relación en cuestiones ontológicas. Pero también hay otras cuestiones en la relación metafísica de la belleza, ¿no? Ya que finalmente la belleza es considerada en un sentido metafísico, ¿no? No es material, se intuye a partir de lo material, pero en sí la belleza no es palpable, identificable de manera directa. Por eso hay una relación de la metafísica con la belleza. También hemos hablado que esta belleza, cuando se habla de la pureza, ¿no?, del pulcrum, se relaciona directamente con el sentido ético, ¿no?, de lo
bueno también, ¿no? Que se relaciona en términos estéticos con lo bonito, que tiene que ver con lo bien hecho, que algo que es correcto, algo que cumple sus parámetros, que es adecuado, en fin, es una determinación que se acerca mucho al sentido de la ética. Hay que recordar que la ética y la estética estuvieron acompañados durante mucho tiempo, entonces sus principios son semejantes y muy empatados. En cuanto a la relación epistemológica, es esta relación que tenemos ya en la decisión hombre-naturaleza, sujeto-objeto, ¿sí? Es una relación directa en cuanto a una relación específica con los objetos. En este caso es una relación de índole pasivo más que activo, como sería en el caso de la epistemología. Pero también va generando distintos elementos de conocimiento, conocimiento perceptible, que sería como del objeto al sujeto y de regreso, del sujeto al objeto, ¿no? Ese sería el vínculo epistemológico de la estética. Se genera una relación con la lógica a través de las categorizaciones, se categoriza, ¿no? Recuerden que una categorización es como darle un orden, un acomodo a distintas manifestaciones, entonces de la belleza la categorizamos en distintos índoles y habrá tiempo a hablar de las categorías estéticas. Se genera una construcción psicológica del término, ¿no? Ya que se empata mucho con la manifestación de la psique humana, del pensamiento humano, y también hay una relación psicológica de mis percepciones y cómo soy afectado por mis percepciones y también cómo busco generar estas expresiones. Y obviamente también tiene concepciones antropológicas, ya que se ven como manifestaciones del sujeto social, ¿no? Es decir, toda obra de arte responde a una manifestación de índole antropológico por representar a una sociedad, a un conjunto de valores de identidad del hombre como ser social. La estética como ramo de estudio, ¿no? Parte de un conocimiento específico, ¿sí? Muy empatado con la ética, ¿sí? Ya que son conocimientos que nacen directamente de la experiencia. La experiencia, si recordamos, ¿no? Una experiencia viene del prefijo ex y la palabra peira, ¿no? Que en términos griegos era empeira, en términos latinos era ekpeira y en términos castellanos es experiencia. La diferencia se da a raíz de que es una palabra compuesta con el prefijo em, es, ¿sí? Y que denotan una condición temporal. Esta condición temporal en gramática la podemos llamar forma impersonal del verbo, formas impersonales del verbo, ¿sí? Que denotan una condición de la acción. En el prefijo em lo entendemos como un infinitivo, es decir, como una acción permanente. ¿Sí? El infinitivo son estos que terminan en español, ¿no? Entonces se entiende como una acción permanente, como estar en. El latín, el prefijo que utiliza es el ec. El ec se convertiría en otra forma impersonal, que es el participio, que es como una acción terminada, algo que ya se acabó, algo cerrado. Sí, pero para los latinos le daban este sentido de término porque para ellos quedaba algo dentro de ellos, ¿no? Que era la sabiduría o el saber. Y para el español castellano se le coloca el prefijo ex, ¿sí? El ex es un prefijo de forma impersonal que se relaciona con el gerundio, que es como haber estado y que se conserva algo de eso, como un estando, ¿sí? No sé, en términos concretos, el estar, em sería estar, ex sería estado y ex sería estando. El gerundio es una forma impersonal que podemos entender como que algo que pasó y dejó, ¿no? Como sus ex pasaron, pero se van a conservar como otra figura, como otra categoría. Entonces es algo que pasa y que deja algo en nosotros y se mantiene siempre como ese algo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se mantiene? Se dejó, se tuvo. Una peira, peira es prueba, probar, significa tener el contacto directo con algo. Un contacto directo puede ser de índole material o de índole intelectual. ¿Sí? De índole material a través de los sentidos, de índole intelectual a través del pensamiento. Entonces, en este sentido, el término empeira sería estar en contacto directo con. El término ekpeira sería haber tenido el contacto directo con algo. Y el término experiencia sería haber tenido el contacto directo con algo y que se haya quedado algo grabado de ello. Por eso lo podemos distinguir de una vivencia. Una vivencia es algo que pasó, pero simplemente pasó. Pero cuando de eso que pasó quedó algo en nosotros, es cuando podemos decir que realmente es una experiencia. Por ejemplo, la escuela para ustedes puede ser o una vivencia o una experiencia. Será una vivencia si se van los 3 años como
la mayoría, ¿no? Y ay, sí, ya después no se acuerdan de nada. En cambio, si dejan algo de ustedes, algún tipo de conocimiento, ya pueden decir que sí tuvieron experiencias en la escuela, algún tipo de experiencia en la escuela. ¿Queda claro? Entonces, la experiencia es ese contacto directo que tenemos con algo. En términos epistemológicos, son los contactos que hacemos hacia los objetos. En términos éticos, que es la base de la experiencia, es cuando tenemos relaciones con otros sujetos, es una relación sujeto-sujeto. Y en términos éticos, es la relación que guardamos con el objeto, pero de una relación de tipo pasiva, es decir, el objeto hacia el sujeto. Este tipo de contactos ante los objetos son el tipo de experiencias sensibles, ¿sí? Experiencias sensibles que cuando tenemos un nivel de captación del objeto, es decir, generó algo ese objeto en nosotros de manera, digamos, pasiva, no de manera activa, que es la epistemología, que yo busco algo de él, sino de manera pasiva, que ese objeto se me presentó y me dejó algo marcado, es cuando yo estoy hablando de una percepción sensible, ¿sí? Estas experiencias, en cuanto a conocimiento, van generando en nosotros distintos grados de conciencia, ¿sí? La conciencia es este saber reflexivo, es decir, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Para relacionarlo, podemos hacerlo, como lo hicimos desde hace unos años con ética, con Pinocho. Pinocho, ¿no? El tema principal es la conciencia, ¿no? Uno de los temas principales va a ser la conciencia. Pinocho es un niño de madera que ya tiene 8 años. En términos psicológicos, para los 8 años, ya los niños deben de tener una conciencia. Pinocho, como no ha vivido nada, nació a los 8 años, no tiene conciencia, ¿sí? Entonces, él deberá formar su conciencia a partir de sus experiencias. Pero el hada madrina le otorga una conciencia externa. Esta conciencia externa es una conciencia que le ayudará a construir su propia conciencia. En el cuento lo entendemos como el buen Pepe Grillo, ¿sí? Esta conciencia le va diciendo qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Le va poniendo ciertas limitantes, le va diciendo cuáles son las normas. Ahí es cuando podemos inferir que esta conciencia externa que se le ha dado a Pinocho en el índole ético es la moral, ya que lo que le está estableciendo son las normas de comportamiento social, lo que se debe hacer o no, ¿sí? Entonces, esta conciencia moral es externa y ayuda a que Pinocho vaya construyendo su propia conciencia. Pero para hacerlo, Pinocho también deberá tener sus propias experiencias. Entonces, Pinocho, a lo largo del cuento, va viviendo sus distintas experiencias, ¿no? Pese a que Pepe Grillo le va diciendo qué hacer y qué no hacer, a veces no hace caso, tiene que experimentarlo para que al final del cuento, él reflexione y diga, ah, lo que estoy haciendo está mal, ¿sí? Y a partir de ahí, regrese y le pida disculpas a todos por lo que ha hecho, y se infiere que a partir de ese momento Pinocho ya adquirió conciencia. A partir de eso, Pinocho se convierte en un niño de verdad. Para ser un hombre de verdad, tenemos que tener conciencia. Y la conciencia es ser reflexivo de nuestros actos. Y esta conciencia se construye a partir de mis experiencias, pero también a partir de experiencias ajenas, experiencias sociales, una conciencia externa, que en el caso de la ética se llama moral y en el caso de la estética a esto le llamamos cultura, ya que es este conjunto de valores y normas de índole social en cuanto a las manifestaciones de la belleza, como lo dijimos hace ratito. Entonces, es a través de mis experiencias particulares ante los objetos y a partir de entender las relaciones, los valores y las normas de estas relaciones ante los objetos en un índole social, que yo voy generando una conciencia, ¿sí? Esta conciencia, con ayuda de la lógica, es decir, de una estructuración ordenada, es capaz de emitir juicios. Es la función primaria de la conciencia, que puedas emitir juicios. Un juicio como tal es una determinación, es decir, decido, sí o no. Ese es un juicio, una determinación sobre algo, ¿sí? En el caso de la ética, para mantener el ejemplo, lo que hace Pinocho ya cuando es capaz de generar su conciencia fue emitir el juicio de que lo que estaba haciendo estaba mal. Ese es un juicio, lo que estoy haciendo está mal. Emitió su juicio, ¿sí? Es ahí como se da cuenta que tiene conciencia. Entonces, en la ética funciona de la misma manera, en la estética funciona de la misma manera. Yo voy generando a partir de mis experiencias ante los objetos
y a partir de conocimientos de ciertos valores y normas sociales, y ya puedo ampliar el nivel social hasta lo universal o global, ¿sí? Generar un grado de conciencia. Y a partir de ese grado de conciencia, poder emitir un juicio sobre si algo es bello o no, ¿sí? Esos juicios que hago sobre si algo es bello o no, recaen principalmente en las obras de arte, ya que la obra de arte está hecha para manifestar belleza. Su finalidad ulterior, que no es la utilidad, sino su finalidad, o está hecha, es para expresar belleza, ¿sí? Entonces, estas obras, como cumplen esa finalidad o son expresiones directamente de la belleza, la estética se encarga de estudiarlas para poder comprender la relación con estas cosas y así inferir lo que es la belleza. En términos generales, la estética se encarga del estudio de todas estas cosas, de la obra de arte, ¿sí? Porque a partir de la obra de arte, nosotros inferimos la belleza, y repito, no es que solamente se dé en la obra de arte, también en la naturaleza, pero la obra de arte, al tener esa finalidad, ayuda al estudio mayor de la belleza, y así comprender si algo es bello o no, ¿sí? A partir del estudio lógico de los juicios estéticos, ¿no? Que ya incluye una categorización sobre la belleza, ¿sí? Entonces la estética también se encarga del estudio de cómo se estructura un juicio estético, cómo se determina si es algo es bello o no, cómo se determina si una obra de arte es obra de arte o no. En la relación de la obra de arte, determinar lo bello a través de estos juicios. Pero también estudia cómo se construye esta conciencia estética. Para ello, la estética también incluye, dentro de su campo de estudio, un campo de estudio sobre la cultura. Es decir, cuáles son estos valores y normas sociales. Por ello, muchas veces las clases o cursos de estética se van a través de una historia del arte, ¿sí? El problema es que no se agote solamente en la historia del arte, sino que se ayude a la historia del arte para hablar de las manifestaciones y la búsqueda de la belleza, que es lo importante dentro de la estética, ¿no? Entonces, lo que busca, más allá de hablar de los estilos artísticos, es buscar cuáles son los parámetros en cuanto a la belleza manifestados en esos estilos artísticos a través de las historias de las artes. Pero también se encarga del estudio de la percepción sensible, es decir, de cómo se dan estas experiencias, mediante qué facultades nosotros percibimos la belleza, mediante qué elementos nosotros somos capaces de percibir lo bello, mediante qué facultades u órganos que nosotros tenemos podemos percibir a los objetos, ¿sí? Para compararlos con un conjunto de valores y normas sociales en cuanto a estas manifestaciones, construir una conciencia, poder apoyarme de la lógica para generar juicios y poder descifrar si algo es bello o no dentro de una obra de arte. Eso más o menos es lo que estudia la estética y es lo que nosotros veremos a lo largo de este suntuoso curso, ¿no? Este curso que nos llevará casi un año. Intentaremos acercarnos a todos estos elementos, a este estudio. Y esa es la línea que manejaremos dentro de este estudio. No es que sea la única, no es que estemos descubriendo nada. Hay otras líneas, como ya les mencioné, en cuanto al análisis de la estética, unas apegadas a la ontología, otras a la epistemología, otras a la metafísica, pero quería aclarar que esta será la línea que trabajaremos. Descifrar más o menos cómo es el arte, cómo somos capaces de ahí, nos saltamos hasta el otro extremo, ver cómo construimos nuestra experiencia, inferir los valores culturales, ¿no? Al final, ver cómo construimos esta conciencia para que al final podamos emitir juicios. Entonces, eso sería todo. Espero que sirva de algo este video y me despido y espero verlos en clase. Que estén muy bien. Como dice el de la Takuma, chao.